Imagina un perro con la capacidad de predecir algo que ni siquiera la medicina más avanzada ha podido detectar. Parece imposible, ¿verdad? Pero la historia de Thor y Jack Thompson va más allá de cualquier explicación científica. Es un verdadero milagro de 4 patas que te conmoverá. Esta es una historia de amor, sacrificio y una conexión espiritual tan profunda que te dejará sin palabras. Así que relájate, prepara tu corazón, dale a me gusta y suscríbete al canal, porque el viaje de Thor y Jack Thompson quedará grabado en tu memoria y en tu alma. Una historia de lealtad, intuición y un amor que trasciende la comprensión humana y te dejará sin palabras. Llovía sin parar aquella noche de otoño. Jack Thompson caminaba cabizbajo por las calles desiertas, con el peso de la soledad tan denso como las nubes oscuras. A sus 52 años, Jack había perdido casi todo lo que le importaba. Su esposa por el cáncer, su trabajo por la automatización y su voluntad de seguir adelante ante la depresión que lo consumía día tras día. Fue entonces cuando un ladrido débil atravesó el ruido de la tormenta. Allí, acurrucado bajo un banco del parque, había un perro mediano, con el pelaje oscuro empapado, temblando incontrolablemente. Sus ojos, sin embargo, parecían albergar una sabiduría ancestral, profunda, casi sobrenatural. «Oye, amigo», murmuró Jack agachándose. «Estás tan perdido como yo, ¿verdad?» El perro no huyó. En cambio, fijó su mirada en Jack con una intensidad desconcertante, como si examinara su alma. Había algo en esa mirada, una conexión inmediata, un reconocimiento mutuo entre 2 almas heridas. Jack no había planeado llevarse al perro a casa. Apenas podía cuidar de sí mismo. Pero cuando intentó alejarse, el perro lo siguió, cojeando ligeramente, decidido a no perder de vista a su nuevo amigo. «Eres terco, ¿eh?» Jack sonrió por primera vez en meses. «Bueno, vamos a darte un baño y a comer algo. Mañana buscaremos a tu dueño». Pero el perro no tenía collar, ni microchip, ni rastro de nadie, y así, casi sin darse cuenta, Jack encontró un compañero. Lo llamó Thor, por su aspecto fuerte y porque en los días siguientes el perro rara vez se separaba de él, siguiéndolo como un gran protector. Lo que ocurrió en las siguientes semanas dejó a todos sin palabras. Y no creerás lo que este perro intentaba comunicar. Desde el primer día, Thor mostró una actitud inusual. No era solo una lealtad instantánea, sino como si estuviera en una misión. Observaba a Jack constantemente, con una atención que rozaba lo sobrenatural. Cuando Jack se sentaba a leer, Thor se colocaba justo frente a él, estudiando cada movimiento, cada respiración. «Nunca había visto nada igual», comentó Megan, la vecina que visitaba a Jack de vez en cuando. «Es como si te estuviera vigilando». Jack se rió, pero en el fondo sentía lo mismo. Thor parecía especialmente atento cuando Jack sintió esas punzadas en el pecho, algo que le había estado ocurriendo cada vez con más frecuencia, pero que él atribuía al estrés y a la mala alimentación. Para la tercera semana, Thor empezó a despertar a Jack en mitad de la noche, no con ladridos, sino con un gemido suave, casi melodioso, poniendo su pata sobre el pecho de Jack y mirándolo con evidente preocupación. «¿Qué pasa, chico? ¿Tienes hambre?», murmuró Jack soñoliento. Pero Thor no quería comer. Tiró de la manta con los dientes, instándolo a levantarse. Una noche, Jack notó algo extraño. Los dolores en el pecho siempre precedían a los episodios nocturnos de Thor. Era como si el perro sintiera el dolor incluso antes de que se manifestara por completo. «Imposible», se dijo Jack. «Me lo estoy imaginando». Pero entonces llegó ese jueves. Jack estaba cocinando la cena cuando un dolor agudo, como nunca antes, le atravesó el pecho como una lanza. Cayó de rodillas, respirando entrecortadamente, con un sudor frío corriéndole por la frente. Thor empezó a ladrar frenéticamente, corriendo desesperadamente hacia la puerta y de vuelta con Jack. «Tranquilo, amigo», intentó Jack calmar al perro, pero Thor no se detenía. Agarró la manga de la camisa de Jack con los dientes y lo atrajo hacia el teléfono. Fue en ese momento que Jack sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No era casualidad. Thor no solo reaccionaba, lo sabía. De alguna manera inexplicable, este perro abandonado que había llegado a su vida hacía menos de un mes intentaba salvarlo. Con manos temblorosas, Jack cogió el teléfono y llamó a una ambulancia. «Creo que me está dando un infarto», dijo débilmente. A su lado, Thor por fin se calmó, recostado con la cabeza sobre la pierna de Jack, con la mirada fija en él, como diciendo, «Ahora lo entiendes».
Cuando llegaron los paramédicos, quedaron impresionados por la calma de Thor. «Tu perro es increíble», comentó uno de ellos mientras subían a Jack a la camilla. «Normalmente los animales se alteran en estas situaciones». «No solo es increíble», respondió Jack, con la voz cargada de emoción y dolor. «Creo que me acaba de salvar la vida». En el hospital, los médicos confirmaron que Jack había sufrido un infarto. Si hubiera esperado más tiempo para buscar ayuda, el desenlace podría haber sido fatal. «Tuviste mucha suerte», dijo el cardiólogo Dr. Bennett. «La mayoría de la gente ignora las señales hasta que es demasiado tarde». Pero Jack sabía que no era suerte. Era Thor. De alguna manera, ese perro había detectado los problemas cardíacos de Jack antes de que se manifestaran síntomas evidentes. ¿Cómo era posible? ¿Era solo instinto animal o algo más profundo? Una conexión que trascendía la comprensión humana. Mientras Jack se recuperaba en el hospital, no podía dejar de pensar en Thor, quien había quedado al cuidado de Megan. Extrañaba esa mirada atenta, esa presencia serena pero reconfortante. Y una pregunta no dejaba de rondarle la cabeza. ¿Cómo podía un perro abandonado que había encontrado por casualidad en una noche lluviosa saber exactamente qué le pasaba en el corazón? Si alguna vez has sentido que tu perro tiene una conexión especial contigo, algo que va más allá del amor y la lealtad, algo casi místico, comparte tu historia en los comentarios con las palabras «Ángel de cuatro patas». Porque tal vez, como Thor, tu compañero canino ha sido enviado para protegerte de maneras que aún no comprendemos del todo. En las primeras semanas tras rescatar a Thor, Jack empezó a notar patrones extraños en el comportamiento de su nuevo compañero. Lo que al principio parecía la ansiedad natural de un perro rescatado, pronto se convirtió en algo mucho más profundo e inexplicable. Todo empezó un martes por la noche. Jack se había quedado dormido frente al televisor cuando sintió algo húmedo en la cara. Al abrir los ojos, vio a Thor mirándolo fijamente, con las patas apoyadas en el pecho, ladrando suave pero insistentemente. El reloj marcaba las 3:17 de la mañana. «¿Qué pasa, chico? ¿Necesitas salir?», preguntó Jack adormilado. Pero cuando abrió la puerta trasera, Thor no mostró ningún interés en irse. En cambio, el perro permaneció a su lado, observándolo con esos ojos penetrantes que parecían ver más allá de lo visible. Jack regresó a la cama, y Thor se acostó no en la alfombra que Jack le había preparado, sino justo al lado de la cama, como un guardián vigilante. La noche siguiente ocurrió lo mismo. Y la siguiente. Alrededor de las 3 de la mañana, Thor lo despertaba, como para comprobar si Jack seguía respirando. Era como si el perro hubiera establecido un horario de vigilancia que Jack no podía entender. «Debió haber sido abandonado durante la noche», le comentó Jack a Megan, que había pasado a ver cómo se adaptaban los dos. «Seguro que tiene miedo de que yo también desaparezca». Megan, que trabajaba de enfermera, observaba a Thor con curiosidad. «Quizás. Pero ya he visto perros detectar problemas de salud. Tienen un sexto sentido para estas cosas». Jack se rió descartando la idea. «Thor solo es un perro ansioso. Ya se acostumbrará». Pero Thor no se acostumbró. Al contrario, su comportamiento se volvió aún más extraño. Jack empezó a notar que el perro a menudo se quedaba quieto, mirando fijamente los rincones vacíos de la casa, como si viera algo que Jack no podía ver. A veces ladraba al vacío, con el pelo de la nuca erizado, la mirada fija en algo invisible. «¿Qué ves, amigo?», preguntó Jack siguiendo la mirada del perro, pero sin encontrar nada más que paredes vacías y sombras comunes. Aún más inquietante era la negativa de Thor a dejar solo a Jack. Si Jack intentaba salir de casa sin él, el perro se ponía furioso, ladrando y arañando la puerta con tanta desesperación que los vecinos empezaron a quejarse. Con el tiempo, Jack empezó a llevar a Thor a todas partes, al supermercado, que lo esperaba afuera, a la biblioteca e incluso al trabajo de vez en cuando su jefe se lo permitía. «Has creado un pequeño monstruo dependiente», bromeó su compañero de trabajo Tom mientras veía a Thor tumbado fielmente a los pies de Jack durante una reunión. «No es adicción», respondió Jack pensativo. «Es como si me estuviera protegiendo de algo». Fue durante una de estas reuniones que Jack volvió a sentir esa punzada en el pecho. Un dolor agudo que iba y venía. Algo que había estado experimentando con cada vez más frecuencia en los últimos meses. Ya había consultado a un médico, quien atribuyó el síntoma al estrés y le recomendó ejercicios de respiración. Jack, demasiado ocupado con el trabajo y ahora con su nuevo perro, no le dio mucha importancia, pero Thor sí. En el instante en que Jack sintió el dolor, antes de que pudiera ocultar su incomodidad, Thor se puso de pie.
con la mirada fija en Jack, y un gemido bajo escapó de su garganta. El perro se acercó y apoyó la cabeza directamente sobre el pecho de Jack, justo donde le dolía. ¿Está bien tu perro?, preguntó Tom al notar el extraño comportamiento. Él, no lo sé, respondió Jack, masajeándose el pecho inconscientemente con la mano. El dolor ya había pasado, pero Thor seguía atento, sin apartar la mirada del rostro de Jack. Fue entonces cuando Jack empezó a conectar. Cada vez que sentía esas punzadas en el pecho, Thor se agitaba. No solo agitado, sino que se concentraba específicamente en el pecho de Jack, como si pudiera ver algo dentro. «Esto es una locura», murmuró Jack para sí mismo esa noche, mientras observaba a Thor durmiendo a los pies de su cama. «No puede saber cuándo tengo dolor. Es pura coincidencia». Pero las coincidencias seguían acumulándose. Thor empezó a traerle a Jack sus pastillas para el dolor de cabeza momentos antes de que empezaran las migrañas. Se negaba a dejar que Jack saliera a correr los días en que, invariablemente, acababa con los dolores de pecho más intensos. Una noche, mientras veía un documental sobre animales, Jack escuchó algo que lo enderezó. «Algunos perros», dijo el narrador, «tienen la capacidad de detectar cambios sutiles en el olor corporal humano que ocurren durante ciertas afecciones médicas. Hay informes documentados de perros que detectan cáncer, diabetes e incluso infartos inminentes en sus dueños». Jack miró a Thor, que dormía plácidamente a su lado. ¿Sería posible? ¿Podría ser que este perro que había aparecido misteriosamente en su vida intentara advertirle sobre algo que ni siquiera los médicos habían detectado? «Intentas decirme algo, ¿verdad?», susurró Jack acariciando la cabeza de Thor. El perro abrió los ojos y se encontró con los de Jack con esa mirada profunda y cómplice que siempre parecía guardar un secreto. Si alguna vez has sentido que tu mascota intentaba comunicarte algo importante, algo que trascendía nuestras posibilidades, compártelo con nosotros usando las palabras conexión inexplicable. Quizás, como Jack, hayas vivido uno de esos momentos en los que la barrera entre especies parece desaparecer, revelando una comprensión más profunda de la que jamás imaginamos. Ese jueves por la mañana, Jack se despertó con una opresión en el pecho más fuerte de lo habitual. Al intentar levantarse, Thor saltó sobre él, colocándole las patas justo sobre el corazón. El perro ladraba de forma diferente, no ladridos de alegría ni emoción, sino casi desesperados, como si rogara por algo. «Thor, suéltame. Tengo que levantarme». Jack intentó apartar al perro con suavidad, pero Thor se negó a moverse. Sus ojos estaban fijos en los de Jack, con una intensidad que parecía traspasarle el alma. El perro empezó a gemir, un sonido tan angustiado que hizo que Jack se detuviera y le prestara atención. «¿Qué pasa, niño? ¿Qué pasa?», preguntó Jack, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en el comportamiento de Thor que iba más allá de la ansiedad o el miedo por separación. Era como si el animal intentara comunicar algo urgente, algo que Jack no podía comprender del todo. Cuando Jack por fin logró ponerse de pie, Thor lo agarró de la manga con los dientes, tirándolo hacia el teléfono. La escena era tan surrealista que Jack se detuvo, atónito. «Esto no puede ser casualidad», murmuró para sí mismo, recordando todas las veces que Thor había mostrado comportamientos extraños, siempre relacionados con sus dolores en el pecho. Fue Megan quien finalmente lo convenció. Cuando llegó de visita esa tarde y presenció el comportamiento frenético de Thor, su expresión pasó de la diversión a la preocupación. «Jack, esto no es normal. Ya he visto perros detectar problemas de salud. En el hospital donde trabajo tenemos un programa con perros entrenados para esto, pero Thor parece saber algo que nosotros desconocemos. Necesitas ver a un médico». «Es solo estrés, Megan. He estado trabajando demasiado y...» Jack lo interrumpió con voz firme. «Si no es por ti, al menos por Thor. Míralo». Thor se sentó a los pies de Jack, temblando levemente, sin apartar la mirada del rostro de su amo. Había algo tan profundamente preocupado, tan intensamente amoroso en esa mirada, que a Jack se le hizo un nudo en la garganta. «De acuerdo», cedió finalmente. «Pediré cita para la semana que viene». Pero Thor no esperaría una semana. Esa misma noche, mientras Jack veía la televisión, sintió un dolor agudo y punzante en el pecho, como si alguien le hubiera clavado un cuchillo entre las costillas. Cayó de rodillas, respirando entrecortadamente, con un sudor frío corriéndole por la frente. Thor inmediatamente empezó a ladrar frenéticamente, corriendo hacia la puerta y de vuelta hacia Jack desesperadamente.
Megan, que por suerte seguía allí, no lo dudó. Llamaré a una ambulancia, ya. En el hospital, los médicos al principio se mostraron escépticos. Jack era relativamente joven, no fumaba y no tenía antecedentes familiares de problemas cardíacos. Pero cuando empezaron a llegar los resultados de las pruebas, sus expresiones cambiaron drásticamente. Señor Thompson, dijo el doctor Bennett, el cardiólogo de guardia. Usted tiene una afección cardíaca grave llamada miocardiopatía hipertrófica. Es una enfermedad en la que el músculo cardíaco se engrosa de forma anormal, lo que dificulta el bombeo de sangre. Jack sintió que el mundo le daba vueltas. ¿Esto es... ¿en serio? Extremadamente. De hecho, me sorprende que no tuviera síntomas más evidentes. Muchas personas con esta afección sufren colapsos repentinos, o incluso la muerte súbita sin previo aviso. Tuviste mucha suerte, pero Jack sabía que no era suerte. Era Thor. Doctor, dijo con la voz cargada de emoción. Mi perro... Lo sabía. Lleva semanas intentando advertirme. El médico arqueó las cejas, pero no descartó la idea. ¿Sabe? Esto no es tan inusual como podría pensar. Se han realizado estudios con perros que pueden detectar cambios sutiles en el olor corporal causados por enfermedades. Algunos perros pueden percibir los cambios químicos que ocurren durante ataques cardíacos o convulsiones incluso antes de que aparezcan los síntomas. Pero Thor no está entrenado para eso. Es solo un perro callejero que adopté hace unas semanas. El doctor Bennett sonrió levemente. Quizás sea más especial de lo que pensábamos. Lo importante ahora es que necesitamos comenzar el tratamiento de inmediato. Le haremos más pruebas y analizaremos las opciones. Mientras esperaba los siguientes procedimientos, Jack no podía dejar de pensar en Thor. ¿Cómo podía importarle tanto a un perro que apenas lo conocía? ¿Cómo sabía lo que ocurría dentro de Jack si ni siquiera los médicos lo habían detectado? Me salvó la vida, le susurró Jack a Megan, quien le sostenía la mano en la habitación del hospital. Si no fuera por Thor, podría haber muerto sin saber qué estaba pasando. Megan le apretó la mano con suavidad. Algunos animales tienen una conexión especial con nosotros, Jack. Ven más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Thor no llegó a tu vida por casualidad. En los días siguientes, mientras Jack se sometía a una serie de pruebas y consultas con especialistas, no podía evitar pensar en el milagro que había ocurrido. Un perro abandonado que había encontrado por casualidad en una noche lluviosa, se había convertido en su guardián, su protector, su ángel de la guarda de 4 patas. Si esta historia te conmueve, dale me gusta, para que más personas conozcan el increíble poder de la conexión entre humanos y perros. Este vínculo inexplicable que trasciende las palabras y a veces incluso la ciencia, puede salvar vidas. Lo que los médicos descubrieron después sobre la condición de Jack fue aún más alarmante. La miocardiopatía hipertrófica estaba en una etapa avanzada, y sin tratamiento inmediato, Jack corría el riesgo de sufrir un infarto mortal en cualquier momento. Era un milagro que no hubiera sufrido ya un episodio más grave. Necesitará medicación continua y posiblemente cirugía, explicó el doctor Bennett. Pero el hecho de que lo hayamos detectado ahora, antes de que se produzcan daños irreversibles, le da una probabilidad mucho mayor de recuperación completa. Jack asintió, sintiendo una mezcla de miedo y gratitud. Miedo por lo que vendría, gratitud por la insistencia de Thor, por haberse negado a renunciar a él. ¿Cuántas personas, se preguntó, ignoraban las señales del universo, a veces de las maneras más inesperadas? Los días en el hospital se convirtieron en semanas. Jack Thompson, ahora confinado en una habitación estéril en el 5º piso de la sala de cardiología, se enfrentó a una batalla que nunca imaginó que libraría. Su miocardiopatía hipertrófica había avanzado más de lo que los médicos sospecharon inicialmente, y el tratamiento requería ser agresivo e inmediato. Necesitamos estabilizar su corazón antes de considerar otras opciones, explicó el doctor Bennett, mientras revisaba una pila de imágenes, incluyendo la posibilidad de un trasplante si no podemos revertir la afección. La palabra trasplante flotaba en el aire como una sentencia. Jack sintió el peso de esa realidad sobre sus hombros ya cansados, pero había algo, o mejor dicho, alguien, que hacía que este viaje fuera menos solitario. Thor se había convertido en un elemento fijo del hospital.
Al principio, la administración intentó impedir que el perro se quedara, alegando normas de higiene y protocolos hospitalarios. Pero algo extraordinario ocurrió esa primera noche, algo que lo cambió todo. Eran aproximadamente las 3:17 de la madrugada cuando Thor, que dormía a los pies de la cama de Jack, se levantó de repente. Con el pelo erizado, la mirada fija en Jack, un gemido bajo y persistente escapaba de su garganta. La enfermera de turno, Olivia Miller, observaba la escena con curiosidad. 30 segundos después, 30 segundos para ser exactos, los monitores cardíacos se activaron. Jack sufría una arritmia grave. Era como si lo supiera, les contó Olivia a sus colegas a la mañana siguiente. El perro detectó el cambio antes que las máquinas. Al principio, los médicos atribuyeron el comportamiento de Thor a una coincidencia, pero luego volvió a ocurrir. Y otra vez. La tercera vez, Olivia estaba preparada. Filmó la advertencia de Thor, la cronometró y documentó el momento exacto en que los monitores confirmaron lo que el perro ya sabía. 17 segundos de antelación, le mostró al Dr. Bennett. Él lo sabe antes de que los síntomas se manifiesten físicamente. Podría salvarle la vida a Jack en un momento crítico. El Dr. Bennett, inicialmente escéptico, no pudo ignorar la evidencia. He oído hablar de perros que detectan el cáncer por el olfato, incluso ataques epilépticos antes de que ocurran, pero esto es extraordinario. Se hizo una excepción. A Thor se le dio una identificación especial, una bufanda roja atada al cuello con el símbolo del hospital, y se le permitió quedarse con Jack. En los días posteriores a su diagnóstico, mientras Jack se adaptaba a su nueva rutina de medicamentos y citas médicas, algo extraordinario comenzó a suceder. El vínculo entre él y Thor se profundizó de una manera que trascendió la relación normal entre un hombre y su perro. Era como si compartieran un lenguaje tácito, una comprensión mutua que iba más allá de las palabras. Durante las largas noches que pasó en el hospital, Jack comenzó a investigar casos similares en su tableta. Le sorprendió descubrir que existían varios informes documentados de perros capaces de detectar afecciones médicas en sus dueños. Había historias de perros que identificaban el cáncer por el olfato. Predecían convulsiones epilépticas e incluso advertían de peligrosas bajadas de azúcar en sangre. «No es increíble», dijo Megan, quien había llevado a Thor a una visita autorizada por el hospital. «Siempre supe que los perros eran especiales, pero esto supera nuestras expectativas». Jack asintió, observando a Thor acostado junto a su cama, con los ojos fijos en él como centinelas. Pero lo que Thor hacía iba mucho más allá de detectar una enfermedad. Parecía estar luchando contra el destino. La frase se le escapó de los labios casi sin pensar, pero al decirla Jack sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Era precisamente eso. Thor no solo advertía sobre su condición. Había algo más profundo, como si el perro librara una batalla invisible contra algo que solo él podía ver. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Megan desconcertada. «No puedo explicarlo», respondió Jack acariciando el suave pelaje de Thor. «Es como si supiera algo que ni yo ni los médicos sabemos. Como si intentara protegerme de algo más grande. ¿Conoces historias de animales que salvan vidas de maneras inexplicables? Quizás tu mascota haya demostrado una conexión especial que va más allá de nuestra comprensión. Si alguna vez has vivido un milagro de 4 patas como este, comparte tu experiencia en los comentarios. Estas historias nos recuerdan que el amor y la lealtad de los animales pueden trascender nuestra comprensión racional del mundo. Habían pasado 6 meses desde el diagnóstico de Jack. La vida que antes parecía escapársele entre las manos, ahora cobraba nueva esperanza. Bajo la atenta atención del equipo médico y la constante supervisión de Thor, Jack progresaba asombrosamente en su tratamiento. Los medicamentos estaban funcionando, las pruebas mostraban una mejoría significativa, e incluso el Dr. Bennett parecía optimista. «Nunca había visto una recuperación tan impresionante en un caso tan grave», comentó el cardiólogo durante la visita de seguimiento. «Su corazón está respondiendo excepcionalmente bien al tratamiento». Jack sonrió, acariciando la cabeza de Thor, quien, como siempre, lo acompañaba a todas sus citas. «Tengo un buen médico a mi lado las 24 horas del día», bromeó, mirando con cariño al perro. La vida volvía a la normalidad. Jack había vuelto al trabajo, primero a tiempo parcial, luego a tiempo completo. Sus paseos matutinos con Thor se convirtieron en una parte esencial de su rutina de recuperación. El vínculo entre ellos se fortalecía cada día, como si compartieran un secreto que nadie más podía entender. Hasta que un martes aparentemente normal, Thor empezó a actuar de forma diferente.
Jack notó el cambio en cuanto llegó a casa del trabajo. Thor no fue a recibirlo a la puerta como siempre. En cambio, el perro estaba en la habitación, concentrado en algo que parecía extremadamente importante. Cuando Jack entró, se encontró con una imagen desconcertante. Thor había reunido varios objetos personales de Jack y los había colocado cuidadosamente sobre la cama. Su reloj antiguo, una foto familiar, su bufanda favorita e incluso el frasco de su medicamento para el corazón. ¿Qué haces, amigo?, preguntó Jack confundido. Thor lo miró con esos ojos profundos y conocedores, pero esta vez había algo diferente en ellos. Una urgencia, un mensaje que intentaba transmitir desesperadamente. Esa noche Thor se negó a dormir. Se sentó junto a la cama de Jack, observándolo con una intensidad inquietante. De vez en cuando le tocaba el pecho con la pata, como si revisara algo. «Tranquilo, chico», murmuró Jack soñoliento. «Ya estoy mejor, gracias a ti». Pero Thor no parecía convencido. Continuó su vigilia silenciosa durante toda la noche. Lo que ocurrió a la mañana siguiente dejó a todos los médicos sin palabras. Jack se despertó con un dolor punzante en el pecho, como nunca antes había sentido. Era como si una fuerza invisible le aplastara el corazón. Apenas podía respirar, y cada latido le parecía un esfuerzo monumental. Thor ya estaba en alerta máxima, ladrando frenéticamente, corriendo hacia el teléfono y de regreso hacia Jack en un patrón desesperado que no había mostrado en meses. Con manos temblorosas, Jack logró marcar el 911. «Mi corazón, no puedo respirar», fue todo lo que pudo decir antes de que el teléfono se le escapara de las manos. Thor agarró el teléfono con los dientes y se lo devolvió a Jack, lo que permitió que el operador de emergencias escuchara su ubicación. El perro corrió hacia la puerta principal y la abrió con las patas de una forma que parecía imposible para un animal, como si hubiera ensayado ese momento. Cuando llegaron los paramédicos, encontraron a Jack semiconsciente en el suelo del dormitorio, con Thor a su lado, empujando los medicamentos para el corazón con su nariz, como si tratara de recordarles a todos que su dueño los necesitaba. En el hospital, los médicos quedaron atónitos con el descubrimiento. Jack sufría una complicación extremadamente rara, un desgarro parcial en la pared del corazón que no se había detectado en ninguna de sus exploraciones previas. Era una afección que podría haberse desarrollado de forma silenciosa, sin síntomas aparentes, hasta que fue demasiado tarde. «Si no hubieras llegado cuando lo hiciste». El Dr. Bennett dejó la frase flotando en el aire. El significado era demasiado claro como para que fuera necesario decirlo. «Era Thor», explicó Jack con voz débil. «Él lo sabía. De alguna manera siempre lo supo». Lo que Thor hizo a continuación desafió todas las explicaciones científicas y cambió para siempre la forma en que entendemos la conexión entre los humanos y los perros. Mientras preparaban a Jack para una cirugía de emergencia, Thor se negó a abandonar el hospital. Incluso cuando Olivia intentó llevarlo a casa, el perro escapó y encontró el camino de regreso, como guiado por una brújula interna que lo condujo directamente a Jack. «Nunca había visto nada igual», comentó el doctor Bennett mirando al perro que esperaba pacientemente fuera del quirófano. «Es como si supiera exactamente lo que está pasando ahí dentro». La cirugía duró 8 horas. 8 horas en las que Thor no se movió, no comió, no bebió agua. Vigiló como un guardián silencioso con la mirada fija en la puerta por la que Jack había desaparecido. Cuando la cirugía finalmente terminó, ocurrió algo extraordinario. Antes de que los médicos pudieran salir a dar la noticia, Thor se puso de pie, meneando el trasero. Segundos después apareció el Dr. Bennett, con una sonrisa cansada pero satisfecha. «La cirugía fue un éxito», anunció. «Logramos reparar el desgarro a tiempo». Olivia, que se había quedado en el hospital para vigilar a Thor, miró al perro con asombro. «Lo sabía», susurró. «Lo sabía antes de que salieras de la habitación». En los días siguientes, mientras Jack se recuperaba en cuidados intensivos, Thor recibió un permiso especial para visitarlo brevemente. El comportamiento del perro sorprendió incluso a los médicos más escépticos. Se acercaba con cuidado a Jack, le colocaba la cabeza suavemente sobre el pecho, el mismo lugar donde le habían realizado la cirugía, y luego permanecía completamente inmóvil, como si oyera o sintiera algo que nadie más podía percibir. Si alguna vez has presenciado un momento en el que un animal demostró una conexión inexplicable con un ser humano, algo que parecía trascender el instinto y adentrarse en lo extraordinario, comparte tu experiencia en los comentarios con las palabras «milagro silencioso».
Estas historias nos recuerdan que el vínculo entre especies esconde más de lo que la ciencia puede explicar. A pesar de la mejoría inicial de Jack, el destino parecía tener otros planes. 3 semanas después de iniciar el tratamiento, su cuerpo comenzó a rechazar la medicación. Lo que antes parecía un camino hacia la recuperación, se convirtió en una cuesta empinada de complicaciones. Su condición cardíaca, que parecía responder bien al tratamiento, se deterioró rápidamente como una vela que arde intensamente antes de apagarse. «Señor Thompson», dijo el doctor Bennett con esa expresión grave que los médicos intentan pero nunca consiguen. Desafortunadamente su corazón está fallando más rápido de lo previsto. Los medicamentos ya no son eficaces. Jack asintió lentamente, sintiendo el peso de sus palabras. A su lado, Thor permanecía inmóvil, con la mirada fija en el doctor, como si comprendiera cada palabra. «Estamos inscribiendo su nombre en la lista de trasplantes con urgencia», continuó el doctor Bennett. «Pero, para ser sincero, el tiempo corre a nuestro favor». Esa noche, Jack fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Su corazón, ese músculo tenaz que había latido desde su primer día de vida, ahora luchaba por completar cada ciclo. Los monitores junto a su cama mostraban una historia de números decrecientes y alarmas ocasionales. El personal médico entraba y salía de la habitación con expresiones cada vez más preocupadas. Thor, que se había convertido en un elemento fijo del hospital, ahora se enfrentaba a cierta resistencia. «Lo siento, pero no puede estar en la UCI», le explicó la enfermera jefe a Olivia. «Las normas son muy claras». Olivia intentó razonar con él, explicándole la extraordinaria conexión entre Jack y Thor, pero las normas del hospital eran inflexibles. Esa noche, con el corazón apesadumbrado, llevó a Thor a su apartamento, a unos 5 kilómetros del hospital. «Te traeré de vuelta mañana, lo prometo», le susurró al perro, que parecía inusualmente agitado. Thor se negó a comer ni beber, permaneciendo sentado cerca de la puerta con la mirada fija en el hospital, como una brújula apuntando al norte. En el hospital, el estado de Jack empeoraba cada hora. Sus signos vitales eran tan bajos que el doctor Bennett convocó al personal para una conversación difícil. «Si no encontramos un donante en las próximas 24 horas, no hay mucho más que podamos hacer», dijo en voz baja y derrotada. «Prepara a la familia». Pero Jack no tenía familia cercana. Desde la muerte de su esposa, se había aislado de todos. Ahora, en su momento más vulnerable, su único compañero leal era un perro que ni siquiera podía estar a su lado. Una noche en la que los médicos creían que Jack no sobreviviría hasta la mañana, Thor hizo algo que nadie puede explicar hasta el día de hoy. Era poco después de medianoche cuando un ruido extraño despertó a Olivia. Al encender la luz, descubrió que la ventana de la sala estaba abierta, una ventana que estaba en el 3er piso del edificio. Y Thor no estaba. «Imposible», murmuró corriendo hacia la ventana. No había balcón ni escalera de incendios, solo una caída directa al suelo. ¿Cómo pudo un perro abrir una ventana cerrada y, aún más importante, cómo pudo sobrevivir a una caída desde esa altura? Sin tiempo para cuestionar lo inexplicable, Olivia se vistió rápidamente y salió a buscar a Thor. Pero el perro estaba lejos, corriendo por las oscuras calles de la ciudad, guiado por algo más allá del instinto, una conexión que trascendía el entendimiento humano. En el hospital, Jack luchaba por respirar. Los médicos le habían aumentado la dosis de analgésicos, lo que le permitió descansar en sus últimos momentos. La habitación estaba en silencio, salvo por el pitido constante de los monitores cardíacos, que contaban cada latido, cada vez más débil. Entonces sucedió. Un guardia de seguridad del hospital reportaría más tarde haber visto una figura oscura entrar en urgencias mientras alguien salía. Las cámaras de seguridad captaron imágenes borrosas de algo moviéndose por los pasillos con un propósito, y entonces, de alguna manera, Thor estaba allí, en la habitación de la UCI de Jack, tras haber pasado inadvertido entre puertas cerradas y personal médico. La enfermera de turno casi gritó al ver al perro entrar en la habitación. Se levantó para sacarlo, pero algo en la postura de Thor la hizo dudar. El perro no estaba inquieto ni hacía ruido. Simplemente se acercó a la cama de Jack con una dignidad casi solemne. Con un movimiento suave, Thor saltó a la cama y se acostó junto a Jack, su cuerpo presionado contra el hombre, su cabeza apoyada en el pecho de Jack, justo sobre su dolorido corazón. La enfermera debería haber llamado a seguridad, debería haber retirado al animal inmediatamente. En cambio, se quedó paralizada, presenciando algo que su mente racional no podía procesar. Porque en el momento en que Thor se acostó sobre el pecho de Jack, los monitores cardíacos comenzaron a cambiar.
El ritmo cardíaco de Jack, que había estado peligrosamente bajo, comenzó a estabilizarse. Su presión arterial, que había estado bajando constantemente, comenzó a subir. Era como si Thor le transfiriera su propia fuerza vital, compartiendo la energía que lo había guiado por la ciudad esa noche. Olivia llegó al hospital una hora después, jadeando y presa del pánico. Encontró al personal médico reunido en la habitación de Jack, todos observando en un silencio reverencial. Thor seguía acostado sobre el pecho de Jack, y Jack, para asombro de todos, respiraba con más facilidad, con sus signos vitales más fuertes que en días. «No puedo explicarlo», dijo el Dr. Bennett con una mezcla de confusión y asombro en su voz. «Médicamente no tiene sentido, pero está mejorando». ¿Te conmueve esta historia? Suscríbete al canal para recibir más historias extraordinarias que te llegarán al corazón. Thor permaneció en esa posición toda la noche, inmóvil salvo por el suave subir y bajar de su respiración, perfectamente sincronizado con la de Jack. Los médicos, inicialmente decididos a retirar al perro, ahora dudaban en intervenir con lo que claramente estaba ayudando a su paciente. «Quizás deberíamos dejarlo quedarse», sugirió una enfermera. «Está claro que está marcando la diferencia». El Dr. Bennett, un hombre de ciencia de pura cepa, se encontraba en un terreno desconocido. «Monitorearemos la situación», fue todo lo que pudo decir, sin apartar la vista de los monitores que mostraban la inexplicable mejoría de Jack. La mañana llegó con rayos de sol filtrándose por las rendijas de las cortinas del hospital. Las enfermeras que entraron en la habitación de Jack para su revisión matutina de rutina no podían creer lo que veían. Los monitores, que habían registrado signos vitales alarmantemente bajos la noche anterior, ahora mostraban valores estables. El corazón de Jack, que parecía a punto de rendirse, latía con fuerza y firmeza. «Esto es extraordinario», murmuró la enfermera jefe, revisando el equipo para asegurarse de que no hubiera ningún fallo técnico. «Llamaré al Dr. Bennett inmediatamente». Mientras el equipo médico se reunía alrededor de la cama de Jack, sus rostros reflejaban conmoción y confusión. Thor yacía junto a Jack, con la cabeza aún apoyada en el pecho del hombre, observando atentamente cada movimiento de los médicos. «Nunca había visto algo así en toda mi carrera», confesó el doctor. «Anoche estábamos preparados para lo peor. Hoy sus signos vitales están más altos que en semanas. Es como si algo hubiera intervenido», terminó Olivia, mirando a Thor con una mezcla de admiración y reverencia. Jack, ahora consciente y más alerta que en días, acarició la cabeza de Thor con silenciosa gratitud. No necesitaba ninguna explicación científica para comprender lo sucedido. De alguna manera, en esa noche oscura en la que la muerte parecía inevitable, Thor había compartido su fuerza vital con él, creando un puente entre sus espíritus que desafiaba cualquier explicación racional. Mientras los médicos buscaban explicaciones científicas, Thor parecía saber exactamente qué estaba pasando, comentó Jack con voz débil pero firme. «Siempre lo supo». En las horas siguientes llegaron noticias aún más sorprendentes. Se había encontrado un donante de corazón compatible. Era casi como si el universo hubiera conspirado para salvar a Jack, primero a través de Thor, dándole la fuerza para sobrevivir hasta que fuera posible un trasplante. «Es un milagro», dijo Megan, quien llegó al hospital en cuanto recibió la noticia. «Primero, Thor te mantuvo con vida toda la noche, y ahora aparece un corazón justo cuando estás lo suficientemente fuerte para la cirugía». Los preparativos para el trasplante comenzaron de inmediato. Jack fue llevado a exámenes preoperatorios, y Thor lo siguió con la vista a cada paso, como si estuviera pendiente de cada detalle. Cuando finalmente llegó el momento de llevar a Jack al quirófano, se produjo una escena que nadie que la presenciara olvidaría jamás. Thor, quien había permanecido junto a Jack durante todo el proceso, se apartó repentinamente. Caminó hacia la ventana del dormitorio y miró al cielo, como si se comunicara con algo o alguien que solo él podía ver. Luego regresó con Jack, le lamió la mano una vez y se sentó tranquilamente junto a Olivia. «Él lo sabe», susurró Jack con lágrimas en los ojos. «Sabe que ahora estaré bien». Durante las 12 horas que duró la cirugía, Thor permaneció en el hospital, sentado pacientemente en la sala de espera. A diferencia de su agitado comportamiento de los días anteriores, se le veía sorprendentemente tranquilo, casi sereno. De vez en cuando miraba hacia las puertas que conducían al quirófano, pero no mostraba signos de ansiedad ni miedo. «Es como si supiera que todo va a estar bien»,
le comentó Olivia a Megan mientras observaban al perro. Como si pudiera ver más allá de esas puertas. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el Dr. Bennett apareció en la sala de espera, todavía con su uniforme quirúrgico. Antes de que pudiera hablar, Thor se levantó, meneando ligeramente la cola. La cirugía fue un éxito, anunció el médico con una sonrisa cansada pero satisfecha. El nuevo corazón late con fuerza y Jack responde excepcionalmente bien. Un suspiro colectivo de alivio llenó la sala. Megan abrazó a Olivia, ambas llorando de alegría. En los días siguientes, mientras Jack se recuperaba en la UCI, la historia del perro milagroso empezó a difundirse por todo el hospital. Médicos y enfermeras que al principio se habían mostrado escépticos, ahora se detenían a observar a Thor durante las visitas permitidas a Jack. Había algo en los ojos del perro, una sabiduría ancestral y profunda, que hacía que incluso los creyentes más racionales cuestionaran sus creencias. Si alguna vez has sentido esa conexión inexplicable con un animal, ese momento en el que las barreras entre especies parecen desaparecer y emerge algo más profundo, comparte tu experiencia en los comentarios con las palabras milagro silencioso. Quizás haya más ángeles de 4 patas entre nosotros de los que creemos, guiándonos y protegiéndonos de maneras que nuestra mente racional aún no puede comprender del todo. La primavera había llegado, trayendo consigo la promesa de un nuevo comienzo. Tras meses de recuperación en el hospital, Jack finalmente regresó a casa con su nuevo corazón y con Thor, el fiel guardián que literalmente le había salvado la vida. Los médicos calificaron su recuperación de milagrosa. Jack sabía que la verdadera milagro tenía 4 patas y dormía a los pies de su cama todas las noches. La vida parecía haber encontrado un nuevo ritmo. Jack regresó al trabajo, ahora con una nueva perspectiva sobre lo que realmente importaba. Se había convertido en un hombre diferente, más paciente, más agradecido, más consciente de los pequeños momentos de alegría que antes habían pasado desapercibidos. Los paseos matutinos con Thor por el parque se convirtieron en su parte favorita del día, esos preciosos minutos en los que el mundo parecía perfecto en su simplicidad. «Te lo debo todo, amigo», le susurraba Jack a Thor mientras contemplaban el atardecer desde el porche. El perro simplemente lo miraba con esos ojos profundos y sabios, como diciendo, «Lo sé». Olivia y Megan se convirtieron en presencias constantes en la vida de Jack. Los tres, junto con Thor, formaron una pequeña familia improvisada. Cenas de viernes por la noche, picnics de domingo, risas e historias compartidas. La vida había vuelto a ser algo hermoso. Pero luego, casi 8 meses después del trasplante, algo empezó a cambiar. Un miércoles por la mañana, Jack se despertó y encontró algo extraño en su cama. Su viejo reloj, el collar que Thor llevaba cuando lo encontró, y una foto de ambos que había estado en la estantería de la sala. Thor estaba sentado junto a la cama, observándolo con una intensidad familiar e inquietante. «¿Qué pasa, chico? ¿Estás bien?», preguntó Jack, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Ese comportamiento era igual que antes, cuando Thor intentó advertirle sobre su corazón. Durante los siguientes días, el patrón continuó. Thor empezó a despertar a Jack en mitad de la noche, mirándolo fijamente. Recogía sus objetos personales y los colocaba sobre la cama de Jack o cerca de ella. A veces simplemente se sentaba frente a él, mirándolo con una profunda tristeza que parecía de otro mundo. Al principio, Jack entró en pánico, temiendo que su nuevo corazón no funcionara bien. Acudió de inmediato al hospital, se hizo pruebas y consultó a especialistas. Pero todos los resultados fueron claros. Su corazón funcionaba perfectamente. No le pasaba nada. Fue durante una de esas noches de vigilia que la comprensión finalmente lo golpeó como un rayo. Thor no le advertía sobre la salud de Jack. Esta vez, el mensaje era diferente, mucho más doloroso. «No se trata de mí, se trata de ti, ¿verdad?», susurró Jack, con la voz entrecortada por la emoción. Thor se acercó y apoyó la cabeza en su regazo, mirándolo con esos ojos que parecían contener todo el conocimiento del universo. Esta vez Jack captó el mensaje. Lo que hizo a continuación rompió el corazón de todos los que conocían su historia. A la mañana siguiente, Jack llevó a Thor al veterinario. No para una revisión de rutina, sino con el corazón apesadumbrado de saber lo que iba a oír. Las pruebas fueron exhaustivas, y cuando el doctor Peterson finalmente entró en la consulta con los resultados, su rostro revelaba la historia que sus labios dudaban en decir.
Lo siento, señor Thompson. Thor tiene un tumor agresivo que se ha extendido a múltiples órganos. Es terminal. Jack asintió lentamente, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. De alguna manera ya lo sabía. Thor había intentado decírselo, tal como le había advertido sobre su propio corazón. ¿Cuánto tiempo? Fue todo lo que pudo preguntar. Semanas, quizá un mes. Ya no le duele, pero con el tiempo. Jack llevó a Thor a casa ese día con una nueva misión: aprovechar cada momento. Se tomó tiempo libre del trabajo, canceló citas y se dedicó por completo a brindarle a Thor los mejores días de su vida. Visitaron playas donde Thor podía correr libremente por la arena. Fueron a parques donde el perro podía sentir la hierba bajo sus patas y el viento en su pelaje. Jack compró las mejores golosinas, preparó comidas especiales y durmió en el suelo junto a Thor cuando el perro empezó a tener problemas para subirse a la cama. Olivia y Megan se unieron a este último viaje, cada una a su manera. Olivia, con sus conocimientos médicos, ayudó a que Thor se sintiera cómodo. Megan aportó su energía positiva y sus historias que hicieron reír a todos, incluso en los momentos más difíciles. Es injusto, soltó Jack una noche mientras los tres estaban sentados en el porche, viendo a Thor dormir plácidamente. Me salvó la vida, literalmente me dio un corazón nuevo, y ahora... Quizás sea precisamente por eso, respondió Olivia en voz baja. Quizás lo enviaron con un propósito específico: salvarte. Y ahora que esa misión ha terminado, ¿crees que lo sabía? ¿Desde el principio?, preguntó Jack. Viendo todo lo que pasó, ¿cómo es posible que no lo supiera?, respondió Megan con la voz entrecortada por la emoción. Si alguna vez has sentido que tu mascota lo sacrificaría todo por ti, dale a me gusta, como homenaje a todos los ángeles de cuatro patas que protegen nuestras vidas. Merecen ser recordados no solo como mascotas, sino como verdaderos héroes que a menudo nos aman más que nosotros mismos. Con el paso de los días, Thor se debilitaba, pero su mirada, esa mirada profunda y sabia, seguía siendo la misma. Era como si, incluso cuando su cuerpo le fallaba, su esencia permaneciera intacta, fuerte y vigilante como siempre. Seguía observando a Jack de cerca, como para asegurarse de que su humano estuviera bien cuando él ya no estuviera. En los meses siguientes, Jack dedicó cada momento de su tiempo a Thor. El diagnóstico del veterinario fue claro. El tumor estaba demasiado avanzado y el tiempo que le quedaba era precioso. Jack reorganizó toda su vida para asegurarse de que estos últimos días fueran lo más especiales posible para el perro que le había salvado la vida. Me dio un corazón nuevo, le explicó Jack a Megan mientras observaban a Thor durmiendo plácidamente en el jardín bajo el sol otoñal. No solo literalmente con el trasplante, sino que me devolvió la capacidad de sentir, de cuidar y de amar. Jack había creado una lista de experiencias para compartir con Thor. Visitaron playas donde Thor podía correr libremente por la arena, sintiendo la brisa marina en su pelaje. Caminaron por bosques tranquilos donde Thor pudo explorar nuevos olores y sonidos. Jack preparó comidas especiales para su amigo, observando con lágrimas en los ojos cómo Thor saboreaba cada bocado con esa simple alegría que solo los perros parecen poseer. Pero había algo que seguía atormentando a Jack. La sensación de que la historia de Thor tenía un significado más profundo. ¿Cómo había aparecido una perra abandonada justo cuando la necesitaba, con la inexplicable capacidad de detectar su afección cardíaca? ¿Por qué Thor parecía tener una misión tan específica? Lo que Jack descubrió sobre el pasado de Thor lo explicó todo y reveló un secreto que nadie podría haber imaginado. La respuesta comenzó a revelarse cuando el doctor Lawrence, un especialista en conducta animal que se había interesado en el caso de Thor, apareció en la puerta de Jack con una carpeta en la mano y una expresión de desconcierto en su rostro. Me pediste que investigara los orígenes de Thor, dijo, sentado en el porche mientras el perro descansaba a los pies de Jack. Y lo que descubrí es, bueno, extraordinario. El doctor Lawrence había rastreado el microchip de Thor, algo que los veterinarios iniciales no pudieron hacer debido a un error del sistema. El chip condujo a un registro que demostraba que Thor había pertenecido a un médico. No a uno cualquiera, sino a un reconocido cardiólogo llamado Dr. Thomas Mitchell. El Dr. Mitchell era un experto en miocardiopatía hipertrófica, explicó el Dr. Lawrence, al ver cómo la expresión de Jack cambiaba al mencionar la misma enfermedad que casi le cuesta la vida. Falleció hace aproximadamente un año por la misma enfermedad que trataba a sus pacientes. Jack sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿La misma condición que yo tenía? Exactamente igual.
confirmó el Dr. Lawrence. Pero eso no es todo. Según sus registros y conversaciones con la enfermera que lo atendió, el Dr. Mitchell tenía una conexión extraordinaria con Thor. El perro lo acompañaba a sus citas y en varias ocasiones mostró un comportamiento similar al que tuvo con usted. Alertaba a los pacientes sobre problemas cardíacos incluso antes de que presentaran síntomas. Jack miró a Thor, quien ahora había levantado la cabeza, con los ojos fijos en Jack como si entendiera cada palabra de la conversación. El Dr. Mitchell solía decir que Thor era su ángel de la guarda, continuó el Dr. Lawrence. Desafortunadamente, la noche en que sufrió el infarto fatal, Thor no estaba con él. El perro había desaparecido misteriosamente esa mañana. Y se me apareció aquella noche de tormenta, añadió Jack, sintiendo el peso de la revelación. Esa misma noche. De alguna manera, Thor parecía haber sido enviado para evitar que la historia se repitiera. Como si el espíritu del Dr. Mitchell, o quizás algo aún más profundo y misterioso, hubiera guiado al perro para salvar a Jack de un destino similar. Durante los días siguientes, Jack investigó sobre el Dr. Mitchell. Descubrió que era un hombre solitario, completamente dedicado a su profesión, tal como lo había sido Jack antes de su enfermedad. Las similitudes eran sorprendentes. Ambos habían perdido a sus esposas, ambos se habían aislado del mundo y ambos padecían la misma afección cardíaca. No pudo salvar a su primer dueño, le dijo Jack a Olivia, que había venido de visita. Así que acudió a mí para asegurarse de que la historia no se repitiera. A medida que la salud de Thor se deterioraba, Jack notó algo extraordinario. El perro parecía estar en paz, como si supiera que su misión había sido cumplida. Ya no había la ansiedad ni la vigilancia constante que habían caracterizado sus primeros meses juntos. En cambio, había una serenidad casi luminosa en sus ojos. Una tarde, mientras se relajaban en el jardín, Jack encontró entre las pertenencias de Thor algo que no había visto antes. Una pequeña medalla atada a su collar original, que había guardado. Tenía grabado: algunos ángeles tienen alas, otros tienen 4 patas. La noche que Thor se fue, estaba en los brazos de Jack. No hubo forcejeo, solo un suave suspiro y una última mirada. Esa mirada profunda y sabia que siempre parecía guardar los secretos del universo. Jack sintió en ese momento no solo el dolor de la pérdida, sino una inmensa gratitud por el tiempo que habían compartido. No solo me salvó la vida, dijo Jack en el pequeño homenaje que organizó con Megan y Olivia. Me enseñó a vivir de nuevo. Jack decidió honrar el legado de Thor de una manera especial. Con parte de la herencia que recibió de un tío lejano, fundó el Proyecto Thor, un programa que entrenaba perros para detectar enfermedades y los conectaba con personas necesitadas. El primer perro del proyecto fue un cachorro que se parecía a Thor, con los mismos ojos profundos e inteligentes. ¿Te conmovió esta historia? Compártela con alguien que necesite recordar el amor incondicional que nuestros amigos de 4 patas nos tienen. Quizás en algún lugar haya un ángel de 4 patas esperando llegar a la vida de alguien y cambiarla para siempre, como Thor hizo con Jack. Y si esta historia te conmovió, prepárate. Nuestra próxima historia revelará algo aún más extraordinario sobre la conexión espiritual entre humanos y perros. Es un viaje que cambiará para siempre la forma en que ves a estos ángeles en nuestras vidas. Una historia de amor, sacrificio y un vínculo que trasciende incluso las fronteras entre la vida y la muerte. Si esta historia de Thor y Jack te conmovió, deja la palabra ángel guardián en los comentarios y comparte tu propia experiencia con un perro que cambió tu vida de maneras que nunca imaginaste.